Señores, todo el equipo de Diario 16 se siente muy contento de tener la oportunidad de compartir en esta mañana con el padre Rogelio Cruz. Padre, buenos días. Bueno, buenos días. Todo este proceso que nosotros estamos viviendo en el país, en todos los ámbitos, mucha delincuencia, inseguridad, asesinatos, uno siente como que se nos ha escapado muchísimas cosas de las manos. Una valoración del padre Rogelio de cómo estamos nosotros en la actualidad en todos los órdenes. Bueno, es difícil poder realmente decir cómo estamos, pero lo que estamos viendo es prácticamente no el fin, sino el comienzo, pues, precisamente de una sociedad que la llevaron pues allá. Porque esto no es casual, esto no hay que pensar sencillamente que esto llegó así porque llegó única y exclusivamente. Son procesos que se van dando y que se van viviendo. Porque si nosotros, por ejemplo, aquí en República Dominicana tomamos los años 60, después, por ejemplo, de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, por ejemplo, aquí existió una juventud en ese caso que fue la que comenzó un proceso de transformación de la sociedad y de aportar, pues, precisamente a la construcción de una sociedad totalmente nueva y diferente. Pero esa juventud, sencillamente, pues, no le permitieron que esa juventud siguiera adelante, sino que sencillamente aquí hubieron unos procesos, en ese caso sociales, pensados, maquinados, precisamente para eliminar ese tipo de juventud y todo proceso, en este caso, que esto pudiéramos decir y pudiéramos respirar, hoy, ¿qué país tenemos que pudiera ser? Porque esa juventud, sencillamente, y no había no era con la gran inversión, se formaron en los clubes juveniles, se formaron a los pies, en este caso, pues, en aquel momento, la gran discusión era en torno a la cantidad de libros que tú habías leído o no había leído. Entonces, todo eso ese proceso se viene, en este caso, dando en República Dominicana, y un proceso entonces que no fue acompañado, sino que fue pensado, pues, precisamente para llevar esto así, para que esto se derrumbara. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que hace fuerte una sociedad son sus instituciones. Y esto lograron desinstitucionalizar el país. Y cuando un país, en este caso y yo incluso reto a la gente, y cuando estoy en contacto con la gente, en un compromiso, una charla, una cosa, lo reto así. Señálame una institución en este país que tenga un proyecto, un programa, que te pueda decir, si nos esforzamos en este momento y nos sacrificamos en este momento, en 5 años tenemos aquí, en 5 aquí, en 10 aquí, en 15 aquí, 20 aquí. No hay ninguna institución que tenga un plan, un proyecto que tú puedas decir, si nos metemos en este plan, en este proyecto, vamos a tener un resultado. Utilizar, padre, nuestra juventud en un sinnúmero de programas que se puedan estar realizando en diferentes barrios sería lo normal. Y que uno dice, tener una juventud motivada en todos los ámbitos. ¿Por qué nuestra juventud, nuestros muchachos, han perdido como esa motivación, ese interés en yo voy a leer, en yo voy a estudiar, en tener el camino apropiado para poder en el futuro y en el mañana como proyectar una mejor imagen como dominicanos? Esto se desvalorizó totalmente y lo que prima son los antivalores. Y entonces, pues, como incluso desde el punto de vista humano, aquí los que andan mal son los de arriba, son las cabezas. Porque la gran problemática es que aquí quieren señalar que los males, por ejemplo, están abajo en los pobres. Y que los males son producidos por los pobres, pero es mentira. No es así. Es dentro que están los males. Y comienza, mientras más arriba, son los males peores. Y comenzando, pues, por ejemplo, por el Estado Dominicano. El Estado Dominicano es el que anda mal, pero muy mal. Y si la cabeza anda mal, ¿qué tú pretendes en ese caso, pues, del cuerpo? De las demás partes del cuerpo. Sencillamente no va a funcionar esto. Pero la problemática es que son expertos en señalarlo y apuntar hacia otro sitio. Pero el mal no está a donde lo están buscando los momentos actuales. El mal está, en primer lugar, en unas instituciones, en un país que no tiene instituciones. El mal está en unos representantes, en este caso, pues, del pueblo y cosas esas, que no están representando al pueblo, sino que se están representando ellos mismos única y exclusivamente. Y lo que priman son los intereses particulares única y exclusivamente. Hasta tal punto de que en un país donde se roban hasta un avión, entonces, donde tú te encuentras en ese caso, pues, que el que tiene menos capacidad es el que asciende. Por lo tanto, un muchacho, un joven que va a decir, ¿para qué yo me voy a preocupar por estudiar? ¿Para qué yo me voy a preocupar por capacitarme? No, yo o tengo que ser pelotero para ganar cuarto fácil, o me tengo que meter a político para sencillamente poder trepar
dentro de esta sociedad. Entonces, trepando única y exclusivamente, tú, entre comillas, resuelves tu problema. Le hemos perdido el respeto a la autoridad. ¿Y cuál autoridad? Porque la autoridad no es aquella, en este caso, que ha sido, en este caso, que está ahí para mandar. La autoridad es aquella que tiene, sencillamente, que por lo que hace, tú sencillamente, no por lo que dice, sino que por lo que hace, tú sencillamente entiendes que debe tener un respeto. Fue lo que dijo Jesús. No le hagan caso, porque ellos lían faldos pesadísimos, se lo imponen a la gente, pero no son capaces de moverlo con un dedo. Por lo tanto, eso no es autoridad, eso es una caricatura de la autoridad y la gente se da cuenta perfectamente. Padre, el periodista Nixon Rodríguez tiene una pregunta para usted. Padre, buenos días. Buenos días. Ante este panorama que usted pinta de la falta de institucionalidad en el país, la falta de valores principalmente en la juventud, ¿cuál perspectiva tiene usted para lo que sería el país de ahora en adelante ante todos estos factores negativos que presenta la sociedad dominicana? Bueno, la problemática es sencilla, porque no es tan complicada tampoco como la estamos presentando. La problemática va en este sentido, de que yo lo que veo que, por ejemplo, el rico después de haber comido se pasa la mano por la barriga y dice, si Dios quiere, esto tiene que seguir igual. Pero el pobre es así, la mano arriba, así, si Dios quiere, esto tiene que cambiar. Yo entiendo que esto tiene que cambiar, realmente. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a la gente allá afuera y le preguntas, ¿tú estás de acuerdo con el mundo tal y como está? No, nadie está de acuerdo con este mundo. Nadie está de acuerdo con esta sociedad tal y como estamos viviendo. Pues por lo tanto, ¿qué significa que otro mundo es posible? Pero en los momentos actuales, esto ha llegado a un extremo tal que ya no solamente otro mundo es posible, sino que otro mundo es necesario. Y como otro mundo es necesario ya, precisamente lo estamos viendo con los indignados. Solamente con la gran diferencia que hay que entender esto, que se complica mucho más porque hoy no existen lo que son las famosas democracias. Lo que mandan son los organismos internacionales en los países. Lo que mandan son los organismos internacionales, los bancos, en este caso, los grandes capitales, son los que mandan en el mundo. Hasta tal punto que los gobiernos hoy son como una tienda por departamento, donde un presidente atiende un departamento, una cosa es única y exclusivamente. Y el ejemplo concreto es aquí. Aquí dijeron, las autoridades nuestras dijeron, aquí no se va a hacer una reforma fiscal más. El fondo vino con la receta bajo el brazo y le dijo, mira, eso es lo que usted tiene que hacer. Y no hay más camino que atender única y exclusivamente a lo que dicen los organismos internacionales. Entonces, solamente con la diferencia de que esto lo pudieron hacer aquí en América Latina, precisamente por la situación que estamos viviendo de carencia de educación, de un pueblo que, sencillamente, los mismos políticos entendieron que un pueblo sin educación es un pueblo que lo manejan y hacen lo que quieren con el pueblo única y exclusivamente. Con una fundita te tranquilizan, porque aquí es un 87% de la gente que está amordazado por una fundita que le están dando única y exclusivamente. Entonces, solamente con la diferencia que aquí en América Latina lo lograron hacer y callar y silenciar a la gente. Fueron entonces a Europa, donde había un nivel educativo mucho más fuerte, y allí no pudieron los organismos internacionales llevar la receta que ellos llevaron y que impusieron aquí en América Latina, y se encontraron con la terrible situación, o más que la terrible, la halagüeña, la favorecedora situación de que hay unos indignados, y sobre todo en el mundo juvenil, que a través de las redes sociales han encontrado pues precisamente un stop a todo este tipo de cosas, y ellos lo están poniendo. Lo que pueden, como lo que mandan son los que tienen los grandes capitales, el dinero, los que tienen mucho dinero, pero ellos tienen en este caso pues el poder en los momentos actuales de convocatoria a través de la red, pues precisamente que eso no lo han podido detener, y pues por lo tanto en los momentos actuales, al mandar a los organismos internacionales para encontrarse con esa situación sobre todo pues en Europa y en otros países también, repito, con un nivel educativo mucho más elevado, pues por lo tanto se está replanteando todo esto. Y ya no solamente están pensando que otro mundo es necesario, sino que otro mundo tiene que ser construido en base a otros valores totalmente pues diferentes. Y ahí está pues precisamente lo interesante de todo esto. Tenemos una intervención, padre, del periodista Edmundo Ledesma. Adelante, Edmundo. Padre, ¿cómo está usted? Bueno, estamos vivos. Mire, ¿usted se siente conforme con el papel que la Iglesia Dominicana hace en la lucha contra estos males que usted presenta? Una pregunta. Y la segunda, el Foro Social Alternativo convoca a un paro para el próximo 14 de noviembre. ¿Usted está de acuerdo y piensa que este tipo de lucha es efectiva, o hay que modificar el modelo de lucha del Foro Social Alternativo? Bueno, lo primero, yo creo que como iglesia podemos hacer mucho más. Y yo estoy insistiendo mucho que la iglesia también, como parte de este mundo, tiene que renovarse.
Y no solamente tiene que renovarse, sino que tiene que presentar una cara totalmente nueva y una cara de mayor compromiso estando más con la gente. Yo te decía ahorita, por ejemplo, que ninguna institución tiene un plan, un proyecto. La Iglesia Dominicana tiene un plan, un proyecto a 30 años. Se llamó pues, precisamente la misión de la Iglesia, una que se planteó a 30 años, que fue cambiada precisamente por lo que es la cuestión de la misión continental, inspirado un poco todo lo que es la cuestión del último documento de Aparecida en Brasil, y eso ha venido pues precisamente a disminuir pues precisamente lo que es la cuestión de una presencia viva, una presencia transformadora, liberadora de la Iglesia en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque incluso se señala mucho la parábola de las 100 ovejas, hay una que está dentro y 99 fuera. Pues por lo tanto, la acción de la Iglesia debe ser no hacia adentro, sino a dextra, es hacia afuera. Pues precisamente porque la mayor parte de la gente pues sencillamente está en la calle en los momentos actuales, y hay que reconocer que hemos perdido mucha credibilidad, porque al treparnos también en el poder, precisamente la Iglesia va a tener mucho más credibilidad cuando seamos capaces sencillamente hasta de despojarnos de todo ese tipo de poder y cosas de esas, y asumir la misma condición que Jesús de Nazaret pues asumió allí en Palestina, porque lo dijo, vivió como vivían los palestinos, vivió como vivía, comía lo que comía la gente, pues precisamente, y nosotros tenemos unos documentos que nos llaman a eso. Medellín, Puebla, son unos documentos donde dice la Iglesia, los sacerdotes tienen en este caso que tener una vida mucho más simple y más acorde a lo que es la realidad pues del pueblo. Eso está ahí precisamente. Incluso si hacemos en América Latina, por ejemplo, tenemos la gran ventaja de lo que es la cuestión de la teología de la liberación. En la teología de la liberación nosotros seguimos un método, pues el método es ver, juzgar y actuar. Y la realidad todo el mundo la puede ver, pero hoy está supervista la realidad, y pues, por lo tanto, más que seguir viendo la realidad, es transformar la realidad que necesitamos. Después, lo segundo, la cuestión del 14. Yo estoy metido con la gente, yo tengo trabajo en Nagua, tengo trabajo en La Vega, tengo trabajo en Moca, tengo trabajo aquí en Santo Domingo, y a mí el foro no me consultaron, no me consultaron si yo quiero, en ese caso, si yo voy a participar en la huelga. A mí no me han consultado, pues por lo tanto yo sigo insistiendo en esto. Las huelgas no se decretan, las huelgas se preparan, y las huelgas se preparan a través de lo que es una participación real de la gente. Consulten a la gente, a ver si más que huelga, que lo que se quiere pues precisamente. Ahora bien, aquí hay motivos no solamente para hacer el 14 la huelga, sino para hacer una huelga permanente. Los 31 días, los 30 días, los 29 días, lo que sea. ¿Por qué? Por la situación que nos han llevado. Pero es sencillamente, tú sabes que la gente tiene desconfianza, pues precisamente ¿por qué? Porque desde Santo Domingo te siguen decretando una huelga. Yo estoy en La Vega. A mí no me consultaron para ver si yo estoy dispuesto a apoyar o no apoyar. Y yo quisiera que, en ese caso, que las cosas se den de otra manera totalmente diferente. Usted acaba de demostrar, padre, que con pocos recursos se pueden hacer grandes cosas. Este proyecto en el barrio María Auxiliadora, allá en La Vega, oye, me le ha dado una muestra a estos casi 10 millones de dominicanos de que qué buena voluntad del padre Rogelio tener esta iniciativa tan importante. ¿Por qué aquí el gobierno dominicano? Ahora tenemos al PLD, pero hubiésemos tenido cualquier partido político ahí. Sí, porque la gente cree que, los destinos. Porque la gente cree que son dos partidos. Un partido con tres colores diferentes. Con tres colores diferentes. Pero la misma que es lo mismo. Entonces, esa iniciativa tan importante, ¿por qué no adoptarla los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos? Y de decir, pero si el padre Rogelio ha podido, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Cada casita de esa, padre, ¿le ha costado alrededor de cuánto? Nosotros comenzamos a hacerla hace 3 años con 150,000 pesos al que tenía su solar. ¿Y la hacíamos? 150,000 pesos. Religiosamente. Pero como se dispararon los materiales y todas las cosas, en ese caso, yo la madera, por ejemplo, que compraba esa madera criolla que compraba a 21 pesos, hoy la compro a 40 pesos. Bueno, estamos hablando de un 15% de materiales de construcción. Exactamente, eso, pero sin embargo la seguimos haciendo con 215,000 pesos. 215,000 pesos. Una vivienda de interés social, una vivienda con... depende de la situación. La última, por ejemplo, que tuve que hacer, eran 3 habitaciones, hubo que poner. ¿Por qué? Porque me llegó esa niña de repente, pues en ese caso bien flaquita al campamento. Yo veo la situación y digo, pero ¿qué está pasando con esta muchachita? Voy a la casa y me encuentro que tiene 6 hermanos más. Pero no solamente veo la situación, sino que se manda al médico, la muchachita en ese caso todo tipo de parásitos. Entonces, pero la casa, ¿qué era la casa? El zinc podrido, hojalata, en este caso pues cubierta, y sobre todo el piso de tierra. Entonces, eso había que resolverlo. Y no solamente era llevar a la niña al médico, sino también crear las condiciones para que la muchachita y la familia pudiera salir adelante.
pero eran 7 hermanos, de los cuales en este caso 4 hembras y 3 varones. Pero por lo tanto hay que hacer 2 habitaciones, 3 habitaciones, una para los papás, varones, y separa un poco. Entonces, pero, ¿qué sucede? El ingeniero no es aquel que anda tirando números, sino que se la ingenia para resolver un problema concreto y específico, y no un problema en este caso de carácter social como ese. Nosotros seguimos haciendo con 215,000 pesos. Esa poca voluntad porque si esa iniciativa se puede, poner en práctica en diferentes puntos de Santo Domingo. Eso es que no quieren que esto funcione. Nosotros en Cristo Rey, en el barrio de Cristo Rey, cuando estamos ahí, tenemos un modelo. Cristo Rey es el tercer barrio de la ciudad de Santo Domingo. Y cuando nosotros estamos ahí, Cristo Rey era el barrio con menos índice de violencia y de delincuencia. Y ese proyecto que nosotros montamos en Cristo Rey, de empoderar a la gente. Porque ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Sencillamente, junta de vecinos, clubes, mamá, papá, niños, jóvenes, todo el mundo, llevarlo a la iglesia. El campamento nuestro es el campamento más grande de América Latina, 5,000 muchachos. En Navidad, en Semana Santa, nosotros no había un joven que se quedara fuera. Eran 3,000 y 4,000 jóvenes metidos en la iglesia, sentados en el suelo, con actividades toda la Semana Santa completa. Eso hacía mucho daño porque no se podía vender droga. Nosotros a los tigres le decimos, usted no puede vender droga aquí en el barrio. Usted quiere vender droga, váyase por otro sitio, pero en el barrio no puede. Cayó un muchacho preso a la policía en ese caso por cualquier situación. No, ese muchacho pertenece ya a un grupo, vaya a verlo usted, en ese caso, un lugar de esto. Pero los jóvenes en Cristo Rey, mis muchachos allá, los muchachos nuestros, había un proyecto, por ejemplo, de ancianos, con más de 400 ancianos. Y ellos los fines de semana, como trabajo de compromiso, tenían que ir y tenían un anciano asignado que había que ir a limpiar la casa o a ver cuál es la necesidad de ese viejito. Entonces, cuando tú tienes este tipo de cosas así, de empoderar a la gente así, ese proyecto lo mandaron a desbaratar. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí no se quiere que nada funcione. Pero ¿qué yo hago? Entonces, que me voy a Cristo Rey, pero lo monto en otro sitio. En La Vega, por ejemplo, los montos actuales. No, pero ha sido un éxito, padre. Tenemos que felicitarlo públicamente. Mira, en La Vega, yo, por ejemplo, estoy en el barrio María Auxiliadora. Yo como sociólogo, porque además de cura, estoy terminando mi carrera de sociología. Mira, yo me voy y hago un análisis un poco de la realidad. Y me doy cuenta de que en el barrio María Auxiliadora la mayor parte de la gente no había terminado sus estudios. ¿Por qué? Por la cuestión de la zona franca. Como eran turnos rotativos, la gente en ese caso le impidieron prácticamente, lo sacaron de la escuela para poder ganarse unos centavos, que después lo tenían que dejar ahí mismo en la zona franca, pero por lo menos se ganaban unos centavos. Punto. Amén. Yo me encuentro que un 90% de la gente había dejado sus estudios. Abrimos un liceo por encima de todo el mundo, sin permiso de nadie. Y en momentos actuales, yo en ese liceo tengo más de 600 adultos, personas adultas. El pleito en el barrio ahora no es el que vende más droga, no es el que está fuyendo a la calle, sino adulto y todo el mundo, el que si tú estás yendo a la escuela o no estás yendo a la escuela, en los momentos actuales. Más de 600, hasta tal punto de que yo tuve que venir aquí a la secretaría y decir, necesito 4 aulas para poder un poco adecentar todo esto. Porque yo tengo gente rancheta. ¿Esa edificación la construyeron ustedes o tuvieron la facilidad de encontrar un local? No, allá, porque es una escuela parroquial que se llama, una escuela que tenía pues precisamente 6 aulas. Y nosotros lo que aprovechamos pues precisamente el espacio de la parroquia allí y una rancheta que tenía, la preparé para poder acoger a la gente. Porque por la sencilla razón de que cuando tú logras entusiasmar a un adulto que vuelva a la escuela, si ese adulto pierde después, en ese caso, ese interés, es muy difícil que te regrese otra vez a la escuela. Padre, pero... Y de ahí el pleito mío, por ejemplo, con los profesores, porque en La Vega, ahora, yo tuve un pleito grande con los profesores. ¿Por qué? Porque yo dije, el problema, el enfoque que le están dando es equivocado. Porque, ustedes tienen derecho, y yo voy con ustedes donde sea, porque le están rebajando de su sueldo todo lo que es la cuestión del seguro. Pero no fueron los muchachos que le cogieron esos cuartos a ustedes del seguro, no son ellos. Por lo tanto, el problema está en otro sitio. Vámonos a la casa de Melano para donde esté Melano y allá busquémosle para que él devuelva los cuartos a ustedes o que haga lo que tenga que hacer. Pero no me dejen, estaban dando clases 2 días a la semana. Y los adultos se me estaban quejando todo el mundo ya. Entonces yo ahora me reúno con los profesores. No, tenemos que retomar esto y menos mal que han entendido. Pues precisamente por toda la motivación. 30 segundos, padre. No hay ninguna autoridad
El mismo presidente en ningún momento determinado ha hecho alguna llamada al padre Noel y ha dicho, oye, esta motivación tan significativa, vamos a ponerla a que funcione en otros puntos. Nadie, ningún funcionario público se ha motivado. Al contrario, lo que dicen, ese maldito loco hay que sacarlo rápido. ¿Por qué? Porque, ¿te entiendes? Es lo que te digo, no quieren que esto funcione. Y ahí es que está la problemática. Y esto tiene solución. Y como tú dices ahorita, tiene solución con poca cosa, es con centavos que tiene solución. Yo, por ejemplo, con el tema de la vivienda, nosotros este año, ¿qué hicimos? Mire, no podemos resolver los problemas de todo el mundo. Yo abrí una solicitud, tengo 600 solicitudes de casita de interés social. Pero dije, vamos a hacer 25 este año, de las cuales tenemos 10 hechas. ¿Qué nosotros estamos haciendo en La Vega? Una actividad el próximo sábado, una cena gala, para ver si conseguimos pues, el dinero para terminar las 10 casitas. De forma tal que el 24 de diciembre, en lugar de hablar, mudamos 10 familias. Y que ese sea el nacimiento pues, de ese tipo de cosas. Pero yo estoy tocando puertas. Y ando tocando puertas a la gente, mire, ayúdeme con esto, vaya a la cena gala y usted aporta pues también para esta causa. Entonces, ese tipo de cosas no quieren. Entonces, cuando aparece una gente que de repente, de la nada, en la Sagrada Escritura, el libro de la sabiduría lo dice, acechemos al que está haciendo alguna cosa, porque nos lo está enrostrando, y por lo tanto, eso nos pone en descrédito a nosotros mismos, por lo tanto, acabemos con él. Pero yo lo que hago pues precisamente es que servicio a las 24 horas. Padre, nosotros aquí estamos en la disposición de que cuando tengan la actividad nos envían toda la información y todos los datos y le pasamos 3, 4, 5, las necesarias cuñas en este espacio para motivar a la gente a que realmente pueda apoyar estos proyectos. Sí. Lástima que uno no pueda durar 3 horas más conversando con usted. Se nos pero ojalá que la gente pueda ir a La Vega y vea una experiencia. Es única la experiencia, que un barrio haya vuelto a la escuela. Estamos alfabetizando 98 gente, adultos, que no saben ni siquiera leer y escribir. Y ya están en el proceso. Que papá Dios nos bendiga, Padre. Gracias a ti también, y a ustedes también. Motivándose con tantas cosas buenas para nosotros los dominicanos. Es que esto tiene solución. Y yo creo que la solución está en nuestras manos. Y que no enfoquemos los problemas hacia afuera, no que están dentro de nosotros. Esa es la iglesia que yo quiero en mi país. Eso es lo que queremos todos. Señores, Edmundo Ledesma, Nixon Rodríguez y una servidora Miosotis Grullón. Qué bueno es terminar así, contento y feliz de escuchar que se pueden hacer muchas cosas favorables en nuestro país. Mañana a las 6 de la mañana, si papá Dios nos lo permite, estaremos aquí de nuevo.